En la última semana, me han sometido a intensas iniciaciones en los planos interiores, y curiosamente, me llevaron bajo tierra a los templos del sol y la iluminación en Egipto. Me habían llevado allí antes, pero eso estaba debajo de la Esfinge. Sin embargo, esta es la primera vez que me llevaron a la Gran Pirámide en sí, y a los templos ocultos del sol, la llama blanca y la iluminación, que existen en los planos dimensionales superiores. Solo puedes acceder a esto si estás listo para recibir tal trascendencia, ya que no puedes ir allí en tu forma física, o si tu propia frecuencia de alma no es una coincidencia vibratoria con los lugares en los que deseas entrar. Me acompañó a las cámaras en su verdadero estado, mostrándome que lo que actualmente se ve como las cámaras del rey y la reina en la Gran Pirámide, en verdad ni siquiera es una sombra de lo que una vez fue durante el Reino de León. Me llevaron a su forma dimensional original 9, que sinceramente más allá de la descripción. Algo que noté mientras estaba experimentando estas iniciaciones, era que los símbolos estaban por todas partes. Para las teclas y códigos del lenguaje de luz universal y luz, todos están en forma de geometría sagrada. A los iniciados se les darían ciertos símbolos, como y cuando estuvieran listos para acceder a la información geométrica sagrada y aplicarlos. Ni un momento antes, ni un momento después. Fueron cuidadosamente monitoreados y pasaron por rigurosas pruebas antes de recibirlos. Una vez dados, tuvieron que avanzar hacia el siguiente nivel de iniciaciones. Curiosamente, algunos acólitos que ya habían alcanzado cierto grado de maestría a menudo estuvieron antes de cerrar puertas durante años, o incluso a través de diferentes vidas, porque no podían adquirir competencia de un aspecto de dominio para pasar al siguiente nivel. Hoy lo estoy compartiendo con ustedes, mientras Arcángel Metatrón, con Serafine, supervisa el proceso de ascensión. Monitorean cada alma y trabajan con ellos en la medida en que están listos para recibir tales símbolos, geometría sagrada y llaves y códigos sagrados para su próximo viaje de iniciación. Arcángel Metatrón ha estado trabajando intensamente conmigo en los últimos meses y ha pedido que pase algún tiempo con ustedes hoy y les permita acceder a más información sobre este arcángel y Serafine, tanto para trabajar con las iniciaciones personales individuales, como para estar a cargo de las escuelas de misterio internas. Y las almas inician en los diversos aspectos del advenimiento del alma a los grados superiores de conciencia, especialmente con los cambios dimensionales, que ocurren de una manera escalada hasta 2032. Me detengo un momento para citar a Drúmbalo Melquisedec: cuando te conectas a tu yo superior, empiezas a tomar conciencia de los niveles más altos y los niveles más altos comienzan a prestarte más atención, comienza la comunicación. Esta conexión con el yo superior es probablemente lo más importante que podría suceder en tu vida. Conectar con el yo superior es más importante que aprender a activar el Merkaba, porque si te conectas a tu yo, alma, obtendrás información absolutamente clara sobre cómo proceder paso a paso a través de tu realidad y cómo conducirte de vuelta a casa a la conciencia plena de Dios. Cuando te conectes a tu yo superior, el resto ocurrirá automáticamente. Todavía tendrás que vivir tu vida, pero todo lo que hagas tendrá gran poder y sabiduría dentro de tus acciones, pensamientos y emociones. El antiguo secreto de la flor de la vida, volumen 1. Se te dará en la medida en que puedas asimilar y aplicar información, y más que esto para confiar en el conocimiento interno, la verdad interior, y lo que resuena contigo en el nivel muy profundo. No se puede navegar por el proceso de ascensión sin aplicar lo anterior. Su mejor sistema GPS, herramienta de navegación, se encuentra dentro de usted, su propia alma. Tu propia alma siempre te conducirá a la más alta verdad dentro de ti.